Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu dulce presencia entre nosotros y en nosotros. Te damos gracias de todo corazón, Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta mañana que nos disponemos a compartir tu palabra, suplicamos a ti, Señor, humildemente y con toda la sinceridad que hay en nosotros, que nos ayudes. Ayuda a tu siervo, Padre, para exponer tu palabra con sencillez, con claridad, bajo la unción de tu Espíritu. Vivifica esta palabra para tu iglesia y haz que todos seamos edificados. Señor, en el nombre de Jesús te lo suplicamos. Pedimos espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, por supuesto la unción del Espíritu de Jehová para predicar. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, creo yo que este es el último mensaje sobre el tema los unos a los otros, tema que el Señor me dio para la iglesia. A través de esta serie hemos visto lo que debemos hacer los unos a los otros o los unos por los otros. Ya hemos visto 9 cosas de suma importancia que debemos hacer y una que no debemos hacer. Y se las voy a mencionar solo para recordarles. Primero, debemos amarnos como Cristo nos amó. Segundo, debemos servirnos desinteresadamente. Tercero, debemos exhortarnos amorosamente. Cuarto, debemos confesarnos las ofensas y perdonarnos sinceramente. Quinto, debemos orar los unos por los otros. La oración es poderosísima. Sexto, debemos hospedarnos los unos a los otros. Séptimo, debemos soportarnos los unos a los otros. Octavo, debemos considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Noveno, debemos edificarnos los unos a los otros. Y décimo, no debemos mentirnos los unos a los otros. Hemos visto estas 9 cosas que debemos hacer los unos por los otros y esa cosita que no debemos hacer los unos a los otros. Bueno, hoy vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo las últimas 4 cosas que debemos hacer los unos a los otros. En esta relación, hermanos, y en esta vida de iglesia y de cuerpo, ¿verdad?, de familia que tenemos. Amén. Una frase que me ha causado una profunda impresión en mi corazón es que debemos vivir la vida de iglesia. Somos una iglesia, por lo tanto debemos vivir la vida de iglesia. Debemos vivir la vida de cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y debemos aprender a vivir la vida de cuerpo. También debemos vivir la vida de familia. Somos una familia, la familia de Dios, y debemos aprender a vivir la vida de familia. Bendito sea el Señor. Y saben que estas cosas que hemos estado enseñando tienen que ver precisamente con la vida de iglesia, con la vida de cuerpo, con la vida de familia que debemos vivir. Gloria sea el nombre del Señor. Hoy entonces vamos a ir al asunto número 11 que debemos hacer los unos a los otros. Y quiero por favor que vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 14. Ahí encontramos
Otra cosa importante que el apóstol Pablo nos dice bajo la inspiración del Espíritu Santo, que debemos hacernos los unos a los otros. Y como les dije desde el principio, y creo yo que lo he estado repitiendo en cada sermón, estos mensajes no son para que nosotros solamente los sepamos, los conozcamos, los registremos en nuestro libro de notas. No, estos sermones son para que nosotros los vivamos, los pongamos en práctica, los practiquemos. Y no mañana ni pasado, sino desde el día de hoy. Los practiquemos ahora mismo. Bendito sea el Señor. Hay cosas que nosotros esperamos para mañana, para el futuro, ¿verdad? Cosas que todavía no se han cumplido. Vamos a llegar allá, primero Dios, pero estas cosas no son para mañana, ¿verdad? Ni son cosas proféticas, son cosas para hoy, son cosas prácticas que debemos vivir, que debemos practicar cada día. Amén. Bueno, vamos entonces a la número 11. Romanos capítulo 15, verso 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Aquí está la cosa número 11 que quiero que recibamos en nuestro corazón como congregación, como la familia que somos, como el cuerpo que somos. El apóstol Pablo nos dice que debemos amonestarnos los unos a los otros. Ahora, la palabra griega para amonestaros aquí es nouseteo. Nouseteo es la palabra griega que se traduce amonestaros. Y esa palabra, hermanos, oiga lo que significa. Significa poner en la mente. Significa advertir. Y significa regañar gentilmente. Es lo que significa la palabra amonestaos. Amén. Poner en la mente. Amén. Advertir o regañar gentilmente. Y eso es algo, hermanos, que debemos hacer los unos a los otros cuando haya necesidad. Amén. Cuando veamos que un hermano o una hermana está desviándose de la senda correcta, debemos amonestarlo. Debemos amonestarla. Es decir, debemos ponerle, con nuestras palabras, ¿verdad? Ponerle en la mente que es incorrecto lo que está haciendo. Debemos advertirle que no le irá bien si continúa en ese camino. Debemos incluso regañarlo gentilmente, ¿verdad? No así enojados y como con un palo, no. Debemos regañarlo gentilmente, amablemente. Y saben, esto es una prueba de que lo amamos. ¿Cuántos dicen amén? Es una prueba de que lo amamos. Si vemos a una persona que está caminando mal, que está haciendo cosas incorrectas, y nosotros nos damos cuenta y no le decimos nada, sino dejamos que se vaya, es casi seguro que va a irse al despeñadero y va a irse al abismo, y nosotros, sabiendo las cosas, vamos a ser responsables delante de Dios por no ponerle en la mente con nuestras palabras que lo que está haciendo es incorrecto, por no advertirle, ¿verdad?, con la palabra de Dios que si sigue en ese camino va a sufrir las consecuencias. Amén. Entonces debemos amonestarnos los unos a los otros cuando sea necesario. Amén.
Ahora, Pablo no solo nos dice que debemos amonestarnos los unos a los otros, sino cómo debemos hacerlo. Aquí en este pasaje que hemos leído nos dice cómo debemos hacerlo. Y debemos hacerlo llenos de, ¿pueden leer el versículo? Llenos de bondad. Eso, llenos de bondad, ¿verdad? Así debemos amonestarnos los unos a los otros, no llenos de odio, no llenos de rencor, no llenos de dureza, no, llenos de bondad, llenos de bondad. ¿Y qué más? Llenos de conocimiento, ¿verdad? Llenos de conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, según Gálatas capítulo 5, verso 22, el sexto fruto del Espíritu es la bondad. Es la bondad. Amén. Y según Efesios 5, 9, Pablo dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Amén. Entonces, realmente debemos amonestarnos los unos a los otros, llenos de toda bondad. Es decir, amonestarnos en el Espíritu, manifestando el fruto número 6 del Espíritu, que es la bondad. Bendito sea Dios. No debemos ser duros y ásperos al amonestarnos los unos a los otros. Debemos hacerlo bondadosamente y en el Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. No en la carne, ¿verdad? No en la carne, porque la carne lo que hace es destruir. Debemos hacerlo en el Espíritu, manifestando bondad. Ahora, lo segundo que Pablo dice acá es que también debemos hacerlo llenos de todo conocimiento. Lo que indica, escuchen por favor, lo que indica que al amonestarnos los unos a los otros debemos hacerlo con conocimiento de causa. Con conocimiento de causa. No vayamos a amonestar a una persona solo porque alguien me vino a contar algo de él o a contar algo de ella, porque puede ser que no sea cierto. Entonces, en lugar de edificar o de ayudar a mi hermano, lo que voy a hacer es herirlo. No, debe ser una amonestación con todo conocimiento. Primero, conocimiento de causas. Debo estar seguro de que él o ella está haciendo esto o actuando de esta manera y que realmente necesita una amonestación, conocimiento de causa. Solo porque me vengan con un chisme de que lo vieron aquí, que lo vieron allá, eso no. Debo yo comprobar la causa por la cual voy a ponerle en la mente a mi hermano que eso es incorrecto, advertirle que le puede ir mal, ¿verdad? Y regañarlo gentilmente o dulcemente, bondadosamente. Pero también debo tener conocimiento no solo de la causa, amén, sino que también debo tener conocimiento de la palabra de Dios, de la palabra de Dios y amonestarlo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Debo usar la palabra de Dios para poder ayudar en amonestación a mi hermano o a mi hermana que lo necesita con la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que nos cambia. Es la palabra de Dios la que puede partir el alma, la que puede llegar hasta el corazón, hasta los tuétanos. Es la palabra de Dios la que puede limpiarnos también. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos puede purificar, porque es como fuego. Entonces, debo amonestar o debemos amonestarnos los unos a los otros llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor.
Un ejemplo de cómo debemos amonestarnos nos lo da el mismo apóstol Pablo. Vayamos a Hechos capítulo 20 y miremos el versículo 31. Miren, creo que esta es la manera correcta en la que debemos amonestarnos. Hechos capítulo 20, versículo 31. Hablando de los efesios, Pablo dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años fue el tiempo que él estuvo allí en Éfeso. Por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros. De amonestar, esa es la palabra que estamos ahorita estudiando. De amonestar, ¿cómo dice? Con lágrimas. Con lágrimas a cada uno de vosotros. Entonces, esa es la manera como debemos amonestarnos los unos a los otros. Es la forma ideal en la que debemos hacerlo. Llenos de bondad y de todo conocimiento, aún con lágrimas en nuestros ojos y en nuestro corazón. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Ahora, una cosa importantísima es que toda amonestación debe ser hecha a la luz de la eternidad. A la luz de la eternidad. Es decir, debemos estar siempre pensando en la eternidad del hermano, en la eternidad de la hermana. Amén. Pensar en que su alma puede correr riesgo de perderse. Pensar en que esto va a ser para ayudarlo a asegurar la vida eterna para su alma, asegurarle que escape de la condenación del infierno y que sea un heredero del reino de Dios. Amén. Eso es lo que debemos tener en mente cada vez que amonestemos a una persona. Amén. La eternidad, a la luz de la eternidad debemos amonestarnos los unos a los otros. ¿Me di a entender? Bueno, solo déjeme concluir este punto diciendo que cuando alguien se acerque a usted para amonestarlo, por favor reciba con mansedumbre la amonestación. No se enoje, no se resienta, ¿verdad? No, reciba con mansedumbre la amonestación, porque si alguien lo está haciendo de esa manera es porque lo ama o porque la ama y no quiere que a usted le vaya mal en la vida y mucho menos en la eternidad. Entonces, cuando alguien se acerque a nosotros para amonestarnos por algo, hermano, recibamos con mansedumbre la amonestación que nos den. ¿De acuerdo? Acuérdense que somos una iglesia, un cuerpo, una familia. Gloria a Dios. Y debemos ayudarnos los unos a los otros. Bueno, vamos ahora al punto número 12 en toda la serie, ¿verdad? Romanos capítulo 15, versículo 7. Dice el apóstol Pablo: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí Pablo nos enseña que debemos recibirnos los unos a los otros. Óigase bien, debemos recibirnos los unos a los otros. Y la palabra que se usa en el griego para recibiros es proslambano. Proslambano. Y esta palabra significa tomar para uno mismo. Tomar para uno mismo significa aceptar, admitir,
admitir, haciendo referencia a la amistad y a la hospitalidad. Amén. Ahora, esto es algo que debemos hacer los unos a los otros. Debemos recibirnos, debemos admitirnos, debemos aceptarnos los unos a los otros, no importando, hermanos, el nivel académico, no importando la posición social, no importando el nivel económico que tengamos. Somos hermanos, miembros del mismo cuerpo, de la misma iglesia, de la misma familia. Por lo tanto, el nivel académico, el nivel social, el nivel económico no debe ser un factor para que no nos recibamos, para que no nos aceptemos, para que no nos admitamos los unos a los otros. Debemos recibirnos, aceptarnos en amor. Y también debo mencionar esto, que hay diversos niveles espirituales en la iglesia. Hay unos que ya son maduros, otros medios maduros, otros tiernos, otros recién nacidos. Y por supuesto, ¿verdad? El más maduro pues va a tener cosas, va a tener más carácter del Señor desarrollado y va a ser más fácil aceptarlo. Tal vez el otro ya tiene menos y va a ser un poquito más difícil. El otro tiene muy poquito y va a ser más difícil aceptarlo. Y aquel está recién nacido y casi no tiene nada. Pero tenemos que aprender a aceptarnos, a admitirnos, a recibirnos los unos a los otros, no importando, ¿verdad?, estratos sociales, niveles económicos, niveles académicos, incluso edades espirituales. Debemos aprender a recibirnos los unos a los otros. ¿Me doy a entender, hermanos, en esto? Es muy importante. Saben que en la Edad Media la iglesia hizo una división venenosa. Dividieron la iglesia en el clero y el laicado. Entonces fue una división que hicieron. Había ciertos privilegios que no tenían los laicos, mientras que los del clero sí los tenían. En los primeros 3 siglos de la iglesia no se conocía esta separación, sino que fue hasta la Edad Media que se dio. Ahora, no obstante, en el proceso de restauración que el Señor ha estado haciendo en su iglesia prácticamente desde 1520 para acá con la Reforma, el Señor ha estado mostrando por las Sagradas Escrituras que todos somos llamados a ser real sacerdocio. No hay tal cosa como el clero y los laicos en la verdadera iglesia de Jesucristo. Todos somos iguales en Cristo. Dicen amén. Todos somos iguales en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10 dice: mas vosotros, hablando de todo el cuerpo, de toda la iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, nada de división del clero y los laicos, no, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Entonces, hermanos, debemos recibirnos los unos a los otros sin discriminación alguna, sin distinción alguna. Amén. Debemos aceptarnos los unos a los otros. Por otro lado, lo hemos visto,
En muchas congregaciones también se ha dado la separación entre la clase rica y la clase pobre, entre los intelectuales y los analfabetas. Y esto ha causado fisuras en el cuerpo de Cristo. Fisuras en el cuerpo de Cristo. La Biblia nos enseña que debemos aceptarnos los unos a los otros como hermanos, como consiervos, como colaboradores. Amén. No debe haber discriminación entre nosotros. Debemos aceptarnos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Como hermanos en la fe, miembros de la misma familia de Dios. Amén. Entonces debemos aceptarnos los unos a los otros. Pedro nos enseña en el versículo que hemos citado: recibíos los unos a los otros, dice, como también Cristo nos recibió. Fíjense, ese es el ejemplo, ¿verdad? Como también Cristo nos recibió. Es maravilloso pensar que Cristo, imagínense, siendo el Hijo de Dios, creador del universo, santo y 3 veces santo, nos haya recibido a nosotros y nos haya aceptado tal y como somos. Es una maravilla, es una maravilla. Amén. El Señor nos dijo: me voy a esperar que seas perfecto para aceptarte o para recibirte. Voy a esperar que hagas esto o aquello para poder tenerte aceptado. No. Entonces, miremos el ejemplo del Señor. Aceptémonos los unos a los otros. No miremos de menos a nadie. No menospreciemos a nadie. Todos valemos lo mismo. La sangre de Cristo Jesús. Amén. Todos tenemos lo mismo dentro de nosotros. La naturaleza humana por un lado, que es mala, y la naturaleza divina por otro lado, que es la naturaleza de Cristo. Amén. Entonces, yo sé que hay características difíciles. Yo lo sé. Que cuesta congeniar con algunos hermanos por su carácter, o algunas hermanas por su carácter. Pero eso no es excusa, hermanos. Debemos pedir a Dios la gracia para aceptarnos los unos a los otros a pesar de nuestros defectos. Amén. A pesar de nuestras fallas. Sí. Hasta que Dios, ahí sí que con paciencia, ¿verdad? Hasta que Dios termine la obra en cada uno. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oiga lo que sigue diciendo: sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Alaban al Señor? Fíjese que el profeta Isaías dice que pesando a todas las naciones en una balanza, son menos que nada. Puedes te imaginar, todas las naciones, pesándolos en una balanza, son menos que nada. Y si todas las naciones son menos que nada, ¿qué será una persona? ¿Qué será una persona? Solo para que tengamos una idea. Así es de que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No debemos pensar que somos superiores a nadie, ¿verdad? Sino que debemos recibirnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros, admitirnos los unos a los otros como hermanos, como miembros del mismo cuerpo, como miembros de la iglesia.
Ahora, el móvil que Pablo pone para que nos recibamos unos a otros es el ejemplo de Cristo. Él nos recibió, nos aceptó aun cuando éramos indignos. Y hermanos, seamos honestos, todavía a pesar de nuestras fallas, porque ¿cuántos fallan? Fallamos, pero a pesar de nuestras fallas Él sigue aceptándonos, ¿no es cierto? ¿Cuántos sentimos la presencia del Señor en los servicios? ¿A cuántos el Señor nos visita? Bueno, entonces sentimos su presencia. Él nos está aceptando en su presencia, a pesar de nuestras fallas. De la misma manera debemos hacerlo los unos a los otros, no mirando clases sociales, niveles académicos, posiciones económicas, ni aun edades espirituales. Debemos recibirnos los unos a los otros en amor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pensar, yo no me junto con el hermano o yo no me junto con la hermana, eso es antibíblico y es de la carne y en algunos casos puede ser del mismo diablo, ¿verdad? Que no quiere que nos aceptemos los unos a los otros. Bueno, vamos al punto número 13, algo más que debemos hacernos los unos a los otros. Amén. Ya vimos que debemos amonestarnos, ya vimos que debemos aceptarnos los unos a los otros. Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 16, versículo 16. Parece que va en la misma línea. Parece que va en la misma línea, solo que cada vez se va ampliando más el camino. Dice Romanos 16, 16. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Fíjese, saludaos unos a otros con ósculo santo. Y quiero hablar un poquito acerca de saludarnos. La palabra saludarnos es interesante porque en su significado original significa darnos un abrazo. Es lo que significa literalmente la palabra saludarnos. Abrazarnos. Eso es lo que significa en el griego. Entonces, debemos saludarnos los unos a los otros. Es decir, darnos un abrazo fraternal en el amor de Cristo. Y luego dice, ¿qué dice? Ósculo santo. Todos sabemos que ósculo pues es el beso, ¿verdad? El beso. Ahora, el beso se conoce todo el mundo, hermanos, como muestra de amor y afecto. Pero el ósculo santo no es algo romántico, ni debe ser llamativo a la carne. Óigase bien, el beso cristiano, el beso santo, no debe ser algo romántico ni algo que sea motivado por los deseos carnales. Debemos tener cuidado y vamos a explicar bien claro eso. Es más bien un símbolo de unidad, un símbolo de pureza, un símbolo de amor, un símbolo de sinceridad, ¿verdad?, que existe en la hermandad cristiana. Amén. Es algo que nace de un corazón lleno de amor, del amor de Dios hacia los hermanos. Amén. Solo quiero mencionar algunos ejemplos bíblicos acerca de saludarnos con ósculo santo. Por ejemplo, Labán saludó de esta manera a Jacob cuando lo encontró por primera vez. Esaú saludó de esta manera a Jacob cuando ya regresaba después de haber estado 20 años en la casa de Labán. Jacob regresó y Esaú vino al encuentro y se encontraron, abrazaron y se besaron. José
también cuando estaba allá en Egipto y recibió a todos los hermanos, y después de ciertas cosas se reveló a ellos como aquel hermano que habían desechado, ¿verdad? Los besó, se abrazó y los besó. Moisés también besó a su suegro. Noemí también besó a sus nueras. Entonces tenemos mucha base escritural para probar que el ósculo santo ha sido practicado en la comunidad cristiana, en la comunidad de fe. Amén. Y es algo que, como vamos a ver, es un mandamiento del Nuevo Testamento. Amén. Miremos en la Biblia algunos ejemplos. Quiero que vayamos al primer libro de Samuel. Vaya conmigo al primer libro de Samuel y vamos a buscar el capítulo 10, versículo 1. Gloria al Señor. Aquí tenemos a Samuel besando a Saúl. Dice así la escritura: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Fíjese. Y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Cuando Samuel ungió a Saúl para ser rey en Israel, derramó sobre él aceite y luego lo besó. Regresemos a Éxodo, capítulo 4, versículo 27. Éxodo, capítulo 4, sí, versículo 27. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Moisés estaba regresando del desierto. Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, dice, y lo encontró en el monte de Dios. ¿Y qué dice? Y le besó. Note, le besó. Bueno, ahora vayamos a Lucas en el Nuevo Testamento, capítulo 15, versículo 20, creo yo. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Sí, dice la escritura: y levantándose, este que está hablando del hijo pródigo, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bueno, un beso de aceptación, un beso de saludo, un beso de apoyo, un beso lleno del amor de Dios. Amén. Ahora escuchen esto, hermanos, interesantísimo. Esta ordenanza no es para practicarla con todo el mundo. Fíjense, no es para practicarla con todo el mundo. No. Claramente dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:26. Mire lo que dice: saludad a todos los, ¿qué dice? Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Entonces, escudriñando un poquito sobre este particular, nos dimos cuenta de que esta práctica debe ser entre los hermanos en la fe. No es para todo el mundo, porque este es algo espiritual, algo especial, algo que es parte del programa de Dios, del reino de Dios, es parte de los mandamientos de Dios para su pueblo. Amén.
Entonces, el beso, hermanos, muestra nuestra relación sagrada, o la relación sagrada que tenemos como hermanos en Cristo. Amén. Es una muestra de esa relación sagrada que tenemos como hermanos en Cristo. La importancia de este mandamiento radica en que aparece 5 veces mencionado en el Nuevo Testamento. 5 veces. Vamos a leerlo, por favor. Primero, ya leímos Romanos 16:16. Dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Corintios 16:20. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Van 2. Segunda de Corintios 13:12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ya van 3. Primera Tesalonicenses, que ya leímos, dice: saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y el número 5, primera de Pedro 5:14, saludad. Oigan, esto es muy importante. Muy importante. Dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Ahora aquí déjenme unir estos 2 pensamientos. Primero, debemos saludarnos con ósculo, dígame, santo, número 1. Y debemos saludarnos con ósculo de amor, número 2. Ay, ay, ay. Y aquí se encendió una luz en mi corazón y en mi mente cuando estaba meditando en esto. El adjetivo calificativo del beso ósculo es un ósculo santo, lo que indica que debemos andar ¿en qué? Santidad. En santidad. Es un ósculo santo que está matizado de santidad. ¿Cuántos dicen amén? De santidad. Gloria a Dios. Si usted va a besar en la carne a alguien, no lo haga. No lo haga. Si siente que va a ser un beso santo, entonces hágalo. Porque el beso tiene que estar matizado de santidad. ¿Cuántos dicen amén? Es un beso santo, un ósculo santo. Bendito sea el Señor. Debemos andar en santidad al practicarlo. Amén. Pero también, ¿cuál es el otro adjetivo calificativo del ósculo? Ósculo de amor. Si usted va a saludar, que sea realmente con un amor sincero, ¿verdad? Con un amor sincero. No seamos hipócritas, ¿verdad? Que vamos a saludar de beso al hermano y en el corazón hay rencor, en el corazón hay odio, en el corazón no hay amor. No, es un ósculo santo y un ósculo de amor. ¿Entendimos esos 2 puntos? Ahora, es importante que nos saludemos los unos a los otros de esta manera. 5 veces, literalmente, se nos manda. Y la Biblia está lleno de ejemplos, amén, de esta clase de saludos en el pueblo de Dios, entre los hermanos. Así es de que, hermanos, vivamos una vida de santidad y también vivamos una vida de amor puro, de amor sincero, ¿verdad? Y saludémonos los unos a los otros de esa manera. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Aquí no hay lugar para el romanticismo ni para la carnalidad. Todo gira alrededor de la santidad, de la pureza y del amor genuino, del amor sincero, del amor verdadero. Amén. Del amor verdadero que debemos tenernos los unos a los otros. Bueno, y finalmente, lo último que quiero que miremos está en Hechos 2:42. Hechos 2:42. Dice:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí el Espíritu Santo nos dice a través de el doctor Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, que los hermanos en el principio perseveraban en la comunión unos con otros. Y ese es el punto número 14 en mi estudio. Amén. Debemos tener comunión los unos con los otros. Esto es muy, muy importante. Amén. Ahora, la palabra griega que se traduce comunión, ya muchos lo saben, es koinonía, ¿verdad? Koinonía. Y esa palabra lo que significa es sociedad. Sociedad es participación mutua, es interacción social. Amén. Pero también esa palabra koinonía significa beneficio, significa ayuda. O sea, debemos beneficiarnos los unos a los otros, debemos ayudarnos los unos a los otros. Eso es koinonía. Amén. También significa compañerismo, contribución. Alabado sea el Señor. Y estimados hermanos, hemos sido llamados, escuche bien, a tener comunión con Dios. Primeramente, el palo vertical de la cruz señala hacia arriba. Hemos sido enseñados a tener comunión con Dios. Sí, pero también el brazo horizontal de la cruz. Debemos tener comunión los unos con los otros. Amén. Koinonía, los unos con los otros. Debemos reconocer que somos socios en este proyecto. Debemos reconocer que somos copartícipes en el reino de Dios. Debemos reconocer que debemos interactuar como los miembros del cuerpo interactúan entre ellos. Debemos ayudarnos, ¿verdad? Como un miembro se ayuda al otro miembro. Amén. Debemos tener compañerismo. Amén. No debemos excluir a nadie. Esos círculos, ¿verdad?, que a veces se forman en las iglesias donde nadie más puede penetrar, realmente no deben existir. Debemos tener comunión los unos con los otros. Debemos caminar y trabajar en el reino de Dios en sociedad. Debemos hacernos partícipes los unos con los otros. Debemos interactuar entre nosotros. Debemos tener compañerismo los unos con los otros. Escuchen. Debemos eliminar las disensiones y divisiones entre hermanos. No debemos aislarnos. No debemos aislarnos. Y en este punto quisiera insertar un pensamiento que hemos tenido, el liderazgo de la iglesia, y es, hermanos, decirle a toda la congregación que si tenemos cultos los días viernes y domingo acá, generales, pero tenemos reuniones de hogar, tenemos iglesias en el hogar y debemos buscar la comunión los unos con los otros. Y vieran ustedes qué maravilloso son las reuniones en hogar, porque ahí se puede tener más comunión los unos con los otros que en la iglesia, ¿verdad? Aquí termina el culto y cada uno ya tiene que ir a hacer algo, ya se va, y como somos tantos no se puede saludar a todos, pero ahí en las iglesias en el hogar es más fácil. Así de que queremos invitarles y animarles para que usted, creo que ahí tenemos el boletín informativo, allí están las direcciones, los números de teléfono donde hay iglesia en el hogar. Si usted está por ese sector, no se aísle, no se quede lejos, ¿no?
Intégrese a un grupo de hogar. ¿Para qué? Para vivir la vida de iglesia, para vivir la vida de cuerpo, para vivir la vida de familia, para tener comunión los unos con los otros. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Es más, en este asunto debemos ayudarnos espiritualmente, emocionalmente, y aún si es necesario, debemos ayudarnos económicamente los unos a los otros. Esa es parte de la palabra koinonía, es parte de la palabra comunión. Y la Biblia nos enseña que debemos tener comunión los unos con los otros. Un símbolo. ¿Y qué símbolo? De la comunión que debemos tener, lo vemos en 1 Corintios 10, 16. Vea qué símbolo. 1 Corintios 10, 16. Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo está aquí hablando de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y Pablo está enseñándonos que cuando participamos de la Cena del Señor, eso es un símbolo de la comunión que debemos tener con el cuerpo de Cristo. Comunión que debemos tener con el resto del cuerpo, con los demás hermanos. Alabado sea el Señor para siempre. Así es de que, hermanos, incluso Pablo dice que cualquiera que coma del pan y beba de la copa sin discernir el cuerpo de Cristo, o sea, sin entender que es parte del cuerpo de Cristo y que debe tener comunión con el resto del cuerpo, es peligroso porque puede estar comiendo juicio. Puede estar comiendo juicio si uno come sin discernir que eso representa comunión con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Representa que yo debo estar en koinonía con todos los hermanos. Amén. Así es de que es importante que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Amén. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 3. Pablo oraba. Era motivo de oración para Pablo este asunto. Oraba porque los hermanos tuvieran comunión entre sí. Dice Filipenses 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, fíjese hermano, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El tener comunión entre nosotros es algo imperativo si queremos agradar a Dios y si queremos tener vida y vida en abundancia. Filipenses 2, verso 1 y 2 añade: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión, fíjese, comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, sintiendo estas cosas, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El gozo de Pablo era ver que los hermanos vivían en la comunión del Espíritu unos con otros. Ese también es nuestro gozo, hermanos, como pastores de este rebaño, el verlos viviendo en comunión unos con otros. Pero sobre todo, este es el gozo del Señor, ver a sus hijos viviendo en comunión los unos con los otros. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Bailey, en el libro Nuestro amado Padre Celestial, escribe que él le pidió a Jesús que le mostrara al Padre,
que le mostrara al Padre, porque hay un versículo que dice: nadie puede ver al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. A quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces le pidió al Hijo que le revelara al Padre, y tuvo la experiencia, y él vio un túnel de luz cuando estaba en su habitación que venía del cielo, y allá en la parte superior vio al Padre Celestial, y el Padre se comunicó con él y le habló. Y una de las cosas que le dijo fue, o dos cosas que le dijo fue: yo soy Padre. Y él entendió lo que eso significaba. Y la otra cosa que le dijo: y amo a todos mis hijos. Y amo a todos mis hijos. O sea, el Padre ama a todos. Por lo tanto, debemos aprender a tener comunión con todos. Amén. Porque con todos los hermanos, con todos los hijos de Dios. Amén. De esa manera agradaremos a nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando tenemos comunión los unos con los otros, podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo. Miremos por favor Primera de Juan 1:3. Ya voy a terminar, no se me desesperen. Ya voy a terminar, pero es sumamente importante el final de este mensaje. Primera de Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mucho oído lo que voy a decir, hermanos. Mire lo que Juan nos está enseñando. Dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es la comunión entre hermanos, con nosotros. Y luego nuestra comunión, la de vosotros y nosotros, nuestra comunión va a ser verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Muchas veces queremos tener comunión con el Padre, ¿verdad? ¿Cuántos quieren tener comunión con el Padre? Y comunión con el Hijo, ¿verdad? Pero no queremos tener comunión entre nosotros. Y sabe que no podemos tener comunión con el Padre y con el Hijo si no tenemos comunión con nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, dice: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y entonces nuestra comunión, la de vosotros y nosotros, va a ser verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es más o menos lo mismo que dice que si alguno no puede amar a su hermano que mira, ¿cómo puede amar a Dios que no mira? ¿Verdad? Es la misma idea. Hay mucha gente que dice: no, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano que vemos? ¿O cómo queremos tener comunión con Dios y el Padre y el Hijo que no lo vemos y no queremos tener comunión con los hermanos que vemos? ¿Verdad? Entonces es importante que tengamos comunión los unos con los otros. Amén. Es más, tener comunión unos con otros es muestra que andamos en luz. Alaban a Dios. Es muestra que somos hijos de luz y que andamos en luz. Mira, Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Y como resultado de eso, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Parece ser que la aplicación de la sangre de Cristo está condicionada a la comunión. Fíjense, hermano. Así parece verse acá. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero si no tenemos comunión los unos con los otros, parece que eso estorba que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Entonces es importante que tengamos comunión los unos con los otros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, entonces,
Concluyo. Póngale cuidado a la conclusión. Para completar entonces el tema de los unos a los otros o los unos por los otros, hemos visto hoy que debemos amonestarnos los unos a los otros. Debemos recibirnos los unos a los otros. Debemos saludarnos los unos a los otros con ósculo santo. Y debemos tener comunión los unos a los otros, con los otros. Asumamos entonces la responsabilidad de poner en la mente, advertirnos o regañarnos gentilmente los unos a los otros cuando sea necesario. También aceptémonos los unos a los otros sin discriminación alguna. No hagamos de menos a nadie. Saludémonos unos a otros con ósculo de santidad, lleno del verdadero amor de Dios, sin hipocresía ni parcialidad. Y tengamos comunión, es decir, coinonía, los unos con los otros, de la misma manera que queremos tener comunión con Dios el Padre y Dios el Hijo. Escuche lo que digo. La iglesia no puede subsistir si no tiene comunión. La iglesia no puede subsistir si no tiene comunión. Y este ejemplo lo escuché de un ministro y de veras se me quedó ahí y dije, cuando predique sobre la comunión voy a decir esto. Fíjese que la comunión para la iglesia es tan importante como la sangre para el cuerpo. La comunión en la iglesia es tan importante para la iglesia como la sangre es tan importante para el cuerpo. Sáquele usted al cuerpo la sangre y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se muere, ¿no es cierto? Sáquele usted a la iglesia la comunión y se muere. No hay vida para la iglesia si no hay comunión los unos con los otros. Así como no hay vida para el cuerpo si la sangre no está irrigando. Y noten ustedes, mire, es un ejemplo muy especial. ¿Habrá algunos lugares del cuerpo que la sangre no llegue? ¿Los médicos? ¿Habrá algún lugarcito en la parte del cuerpo que la sangre no llegue? ¿Sabe que donde no llega la sangre, el miembro se muere? Por eso los diabéticos debemos tener mucho cuidado con la circulación, porque si no se alcanza a llegar la sangre a las partes más lejanas del corazón, una heridita puede causar una úlcera, una gangrena, una amputación, etcétera. Entonces, la sangre es la que le da vida a todo el cuerpo. Ahora, la comunión tiene que ser con todos los miembros del cuerpo. No, con este no. La sangre no dice así. La sangre no dice, no, aquí no voy a llegar a este pie izquierdo que no me gusta. No, la sangre llega ahí. Y así tiene que ser la comunión los unos con los otros. La comunión es para la iglesia, es como la sangre, hermano, para el cuerpo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así es de que tengamos comunión los unos con los otros y hagamos lo que en esta mañana hemos estudiado. Quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. Y creo que este mismo día podemos comenzar, si no lo hemos hecho, a poner en práctica la palabra de Dios en estas cosas que hemos visto. Gloria al nombre del Señor. Ahora, antes de quitarme de aquí, hablando de la comunión, si hay alguien aquí que siente que ha perdido la comunión con Dios,
Usted sabe que sin comunión morirá. Morirá. Y hablemos ahora de la comunión con Dios. Si alguien siente que ha perdido la comunión con Dios o que se está enfriando su comunión con Dios y quisiera hacer una renovación de esa comunión con el Señor y quisiera que oráramos por usted, yo le voy a pedir que con toda confianza venga al altar, se acerque al Señor y le diga: Señor, parece que mi comunión contigo se ha estado enfriando un poco. Ya no te busco, ya no te siento, Señor, ya no te deseo y no quiero continuar así. No quiero continuar así. Quiero reavivar mi comunión contigo. Si alguien quisiera venir al altar, puede venir con mucho gusto. Oraremos por usted. Pero démosle gracias a Dios por su palabra. Yo estaré aquí esperando si hay alguien que necesite oración. Con mucho gusto. Vamos a estar orando. Dios bendiga a nuestro hermano que se está acercando. Aleluya. También a nuestros hermanos. Dios los bendiga. Bueno, si hay alguien más que quiera venir, puede venir con confianza. Querido Padre, ayúdanos, Señor, a amonestarnos los unos a los otros con toda bondad y conocimiento. Ayúdanos a recibirnos los unos a los otros sin distinción alguna. Ayúdanos a saludarnos con santidad, Señor, y conocimiento. Y ayúdanos a tener comunión los unos con los otros, Padre, cada día más y más. Pero también ayúdanos a tener y a mantener la comunión contigo. La comunión contigo. En esta mañana, Padre, he predicado tu palabra y he hecho la invitación para que si alguien necesita renovar su comunión contigo, pueda pasar para orar por él. Tú que conoces los corazones, puedes hablarle al que necesita dar este paso. En el nombre de Cristo Jesús.